Los videojuegos son el sistema de entretenimiento más reciente. Aún así, en unas pocas décadas, han evolucionado de una forma espectacular. Y actualmente son tan populares como el cine o la televisión. En esta serie de capítulos, vamos a conocer la historia de los videojuegos, desde los inicios, hasta la actualidad. Aunque se realizaron patentes sobre dispositivos de entretenimiento electrónico a finales de los años 40, el primer videojuego de la historia fue 8, desarrollado por Alexander S. Douglas en 1952. El juego era un 3 en raya virtual que se ejecutaba sobre la EDSAC, una de las primeras computadoras creadas, y permitía enfrentar a un jugador humano contra la máquina. El tenis para dos fue creado por Guillermo Higginbotham, un técnico de central nuclear, en 1958. El juego empleaba un programa para el cálculo de trayectorias, conectado a un osciloscopio modificado. El osciloscopio imitaba una pista de tenis virtual, con una red de tenis, la pelota y la tierra. Los jugadores tenían que controlar la pelota mediante el empleo de una rueda y un botón. La rueda ajustaba la trayectoria de la pelota, mientras el botón imitaba la acción de golpear una raqueta. El juego causó efecto entre los grupos turísticos que visitaron la central eléctrica. Fue el primer videojuego para dos jugadores. Más tarde, en 1961, Space War fue creado por Steve Russell, Martin Graetz y Wayne Witanen, que eran los miembros del Club de Tecnología, en la Universidad de Massachusetts. El juego empleaba el sistema de ordenador PDP-1 de la universidad, y consistía en dos jugadores, oponiéndose en equipos, controlando naves espaciales. Las naves estaban armadas con misiles, y tenían un suministro limitado de combustible. Los jugadores tenían que disparar a los otros, evitando estrellarse con las estrellas. En situaciones críticas, el jugador podía presionar un botón especial que proveía a la nave de un aumento temporal de la velocidad, permitiendo así evadir los misiles que venían. Las naves se controlaban por 4 interruptores, que cambiaban la dirección y su velocidad. La Edad Dorada comenzó cuando se lanzó Space Invaders, de Taito, uno de los juegos más conocidos, en 1978. Ese mismo año, Atari creó Asteroids. Y en 1980 se creó Pac-Man, un videojuego universalmente conocido, desarrollado por Namco. Por último, merecen mención, Donkey Kong, juego creado por Nintendo, compañía que marcará el futuro de la industria en los años posteriores. Y por supuesto, Dragon's Lair, juego creado en 1983 por Don Bluth, mediante animación tradicional. Este juego tuvo un enorme éxito, y de él se hicieron 2 secuelas. Tras el éxito de las recreativas, las compañías decidieron dar paso a las consolas de sobremesa, en el que siendo poseedor de la consola, puedes disfrutar de todos los títulos de la plataforma desde casa, y sin tener que pagar por jugar una partida, simplemente comprando el cartucho correspondiente. La primera generación de videojuegos comenzó en 1972, con el lanzamiento de la primera consola de la historia, la Magnavox Odyssey, diseñada por Ralph Baer. Fue lanzada en primer lugar en Estados Unidos, y no llegaría a Japón hasta 1975, donde sería distribuida por Nintendo. Este fue el primer trabajo de la compañía japonesa en el mundo electrónico. La Magnavox utilizaba un sistema de cartuchos que se insertaban en una ranura de la consola. Uno de sus títulos era un juego de tenis, de gran parecido con el Pong, de Atari, lanzado pocos años después. Eso hizo que Magnavox demandara a Atari, y posteriormente a otras compañías como Coleco y Mattel.
En 1985, Nintendo demandó a Magnavox, alegando que la patente que tenían sobre el juego de tenis no era válida, ya que estaba basado en el tenis para dos, creado por Higginbotham, años atrás. En cualquier caso, la Odyssey no tuvo un gran éxito, debido entre otras cosas por la falsa creencia de que solo funcionaba en televisores de la marca Magnavox. Pong, de Atari, fue la segunda consola de la historia, lanzada en 1975. Realmente, Pong no era una consola como el resto, ya que solo tenía un juego y no se podía cambiar mediante cartuchos. Pong lo creó Atari en 1972 como arcade, pocos meses después del lanzamiento de Odyssey. Al ver el éxito que tuvo, decidieron lanzarlo como juego doméstico, y volvieron a repetir el éxito cosechado con el arcade. La consola carecía de mandos. Solo tenía dos ruedas que controlaban el movimiento de las palas. Las ventas de la consola no tenían precedentes. A finales del 83, habían vendido entre 8.000 y 10.000 sistemas. Fue tan popular, que no tardaron en aparecer copias de otros fabricantes. En los años siguientes lanzaron diversas versiones de la consola. Y aún hoy, se relanza el juego para las consolas actuales. Sin duda, Pong fue el primer gran éxito de la industria. La tercera consola, fue la Telstar, de Coleco. Lanzada en 1976. Esta consola, se basó principalmente en los juegos deportivos, como tenis, hockey o balonmano. Pero en su mayoría, variantes de Pong. Incluso tenía los mismos controles. Destaca la multitud de versiones que se lanzaron de la consola, en un corto periodo de tiempo. Entre ellas se encuentran la Telstar Classic, con panel de madera, la Telstar Deluxe, Ranger, Alpha, Galaxy, Gemini, y así hasta un total de 14. La última consola de la primera generación es, la APF, Television Fan. Un clon de Pong creado por APF, Electronics, en el Reino Unido, en 1976. Poco más se puede decir de esta consola. Sus controles eran semejantes a los de Pong. Y constaba de 4 títulos: tenis, balonmano, hockey, y squash. Todos ellos variantes de Pong. Así concluye esta primera generación caracterizada claramente por un juego, Pong. Dentro de pocos meses, aparecerá la Fairchild Channel F, la primera consola en emplear un procesador, lo que marcará el inicio de la segunda generación.